días, ¿cómo están muchachos? Espero que todos se encuentren bien. Vamos a iniciar entonces el desarrollo de la materia con todos los temas que hemos visto en el plan global. Un tema importante, un anuncio importante es que a partir del 22 de marzo esta clase va a ser presencial. Entonces vamos a tener una clase presencial que sería del día martes y virtual del día miércoles. Entonces están haciendo el acondicionamiento correspondiente de las aulas para poder volver, aunque sea parcialmente, hacia la presencialidad. Entonces, a partir del 22 de marzo, esta clase del día martes de 6:45 va a ser presencial. Entonces, vamos a ir viendo muy rápidamente los equipos que vamos a ir estudiando en este primer capítulo. Pues vamos a ver los equipos que se utilizan en construcciones civiles. Tenemos clasificados por grupos o por especialidades, tenemos equipos para la excavación o desmonte. En este grupo vamos a ver tractores, mototrailers y excavadoras. En el segundo grupo están los equipos de carga. Ahí vamos a ver los cargadores frontales, las palas mecánicas y otra vez anoto las excavadoras porque este es un equipo que además de ser un equipo de excavación es un equipo de carga porque hace las dos tareas de manera simultánea. Vamos a ver el equipo de transporte. Tenemos los más conocidos, las volquetas, pero hay otro tipo de volquetas que son más especializadas y que tienen características particulares. Son los dumpers para movimiento de tierras. También hay dumpers para rocas. Equipos normalmente tienen dimensiones mucho mayores al de una volqueta normal. En la fotografía de abajo podemos ver la relación que existe entre el tamaño de un vehículo y este dumper para roca. Lógicamente estos equipos van a ser utilizados en obras muy específicas, principalmente en obras de minería, donde un yacimiento puede garantizar su explotación durante 10, 15, 20 años. Inge, buen día. Solo en esos casos podría... Adelante. No está compartiendo pantalla, Inge. Ya, disculpe. Pues decíamos que vamos a ver los equipos pues, de acuerdo a su especialidad. Para excavación y desmonte, los tractores, las excavadoras y las mototrailers. En el grupo de equipos de carga tenemos los cargadores frontales, las palas mecánicas y las excavadoras. Las excavadoras son equipos que hacen dos tareas simultáneamente, excavar y cargar. El equipo de transporte, además de los volquetes normales, vamos a ver los dumpers para movimiento de tierras, que son equipos que tienen una mayor resistencia en la tolva, mayor potencia de motor, etc. Tenemos para dumpers también para rocas. Estos equipos en algunos casos tienen dimensiones totalmente excesivas. Podemos ver en la fotografía de abajo la relación que existe entre un vehículo y un dumper para para minería. Lógicamente, estos equipos tienen un costo elevadísimo y su utilización y su adquisición solo se justifica en trabajos de 15, 20, 30 años o más, donde estos equipos pueden trabajar hasta cumplir su vida útil. Estos los volquetes, que en nuestro medio tienen dos funciones. Una de función social, que vemos todas las mañanas trasladarse principalmente hacia la zona sur,
donde no existe suministro de agua de CEMAP. Entonces estos camiones lo que hacen es llevar agua y vender a los vecinos. Utilizan para regar el suelo, para mejorar su humedad y puedan ser compactados fácilmente. En este caso, normalmente los camiones aguateros van a tener el respaldo de una bomba de agua para llenar el tanque. Después tenemos los equipos para la construcción de terraplenes. Ahí vamos a ver las motoniveladoras de diferentes modelos, los compactadores, que pueden ser de rodillo liso, de rodillo pata de cabra, de rodillo neumático. Y también vamos a ver equipos para la construcción de pavimentos. Ahí vamos a ver plantas de asfalto para pavimentos flexibles. Vamos a ver las pavimentadoras o terminadoras de concreto asfáltico, el equipo de compactación que también interviene en la construcción de carpetas asfálticas. Vamos a tener los camiones imprimadores que riegan de asfalto la superficie de la plataforma para que tenga adherencia con la capa que viene encima. Vamos a ver también los equipos para la construcción de pavimentos rígidos. En la fotografía vemos una pavimentadora de concreto, que es una instalación más compleja que en el caso de la pavimentadora de concreto asfáltico. Vamos a ver las plantas de hormigón. Aquí algunos detalles del equipo de pavimentación con sus accesorios de acabado y de texturado. Vamos a ver también los camiones que se utilizan para el transporte del hormigón. Los camiones mixer o camiones hormigoneros. Nuestro primer tema es los criterios generales para la organización de obras de movimiento de tierras. Estos criterios principalmente están dirigidos a la organización de obras en la construcción de carreteras, de represas, etcétera, donde el uso masivo de equipos es mucho más notorio. Si vemos en el tema de las estructuras para la excavación, único se va a requerir en realidad ha de ser una excavadora. Seguramente unas volquetas para revolución de vías, vamos a tener una serie de equipos para poder ir camino. Entonces, pero ese equipo hay que organizarlo de tal manera que se pueda obtener rendimientos óptimos a menores costos. Entonces siempre va a llegar el momento equipo entra primero la relación que debe haber entre las capacidades de producción de los diferentes equipos, porque aquí se van formando ciclos de trabajo por grupos de máquinas. Hay máquinas que son interdependientes. Por ejemplo, vamos a tener, en el caso, entonces va a tener de acompañantes al cargador frontal, que va a cargar ese material a las volquetas. Y las volquetas van a llevar el material ya sea a los terraplenes en construcción o hacia los vertederos. Entonces aquí se forma un equipo de 3 máquinas. En el caso de la excavación con excavadoras, el equipo solo van a ser 2 máquinas, las excavadoras y las volquetas, porque la excavadora tiene la propiedad también de cargar el material que ha excavado. Entonces, para poder hacer de manera ordenada esta organización, en primer lugar que no existen criterios uniformes, no es un tema de precisión, no es un tema matemático. Entonces se puede organizar de diferentes maneras
de acuerdo a las características de la obra, la disponibilidad de equipos y también a la experiencia del ingeniero. En general, podemos decir que la organización de las obras de movimiento de tierras tienen dos finalidades principales. Primero, determinar el plazo de ejecución de la obra, hacer un cronograma para determinar en qué tiempo se puede construir la obra. Y un segundo objetivo es determinar el costo de la obra. Tenemos que saber en qué tiempo podemos construir esa obra y cuánto va a costar. Entonces, en general, podemos ver factores que tienen que ver con las características del terreno, las condiciones ambientales, los caminos auxiliares de acarreo, los volúmenes de trabajo, la productividad del equipo, la selección del equipo y finalmente para llegar a los objetivos que son plazo de ejecución y costo de la obra. Si tienen preguntas. Las características del terreno principalmente nos interesa la topografía. Durante el estudio se ha definido los trazos que van a tener los diferentes tramos de la carretera. Además definimos un perfil de proyecto. Entonces, esas características del terreno tenemos que aprovechar para ir definiendo los sectores donde se va a excavar, donde se va a sacar esos materiales provenientes de la excavación. En general, el terreno ha de tener una topografía irregular, más si nos encontramos aquí en la zona montañosa o en los valles. Pues por ahí el perfil del terreno natural va a ser una cosa así. Con depresiones y también con elevaciones. Entonces, en el estudio, a través de la topografía, lo que vamos a determinar es una línea de proyecto. Entonces, aquí entonces, esta es la línea de proyecto. Entonces, hoy encontramos en los planos, excavar los materiales que están encima. Entonces, vamos a empezar de la parte superior y vamos a ir excavando. Pero nosotros, este material, de principio tenemos que definir dónde lo vamos a llevar, porque estos materiales no se pueden quedar en el mismo sitio. Actualmente, por normas de medio ambiente, es muy difícil
de conseguir la autorización para establecer vertederos o botaderos de materiales excedentes. Entonces, lo que tenemos que hacer en el estudio de la organización es ver dónde podemos utilizar estos materiales. La primera idea es compensar, o sea, lo que se excava, utilizar en los terraplenes. Entonces, vamos a decir que estos volúmenes que provienen de la excavación los vamos a utilizar, digamos que de aquí va a venir hacia este terraplén. Y aquí tenemos otro terraplén. Entonces podemos establecer también que este material excavado va a servir para construir el terraplén que está al lado. Entonces lo que estamos haciendo es compensar volúmenes. Entonces esto nos va a permitir hacer un ahorro en los costos de transporte. Pero puede darse el caso, en la zona montañosa, de que siempre los materiales de excavación van a ser mayores a los volúmenes de terraplenes. Porque el criterio también para el diseñista es que se debe tener preferencia por los materiales de corte, haciendo que los terraplenes sean menores. Porque excavar es más sencillo, tiene menos costo que construir un terraplén. Un terraplén se construye capa por capa, tiene un control de calidad a veces estricto, entonces por ese motivo es que van a preferir que haya más cortes que terraplenes. Entonces, digamos, si nos sobra material, vamos a establecer un botadero, o lo que se llama vertedero. Pero eso hemos establecido ya de principio, de acuerdo a lo que está permitido por la autoridad ambiental. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, de acuerdo a las características del terreno, es primero definir volúmenes de compensación, utilizar volúmenes de excavación en los lugares donde se van a construir terraplenes. En otros casos no va a ser de esta manera. Por ejemplo, en la zona baja, en la zona tropical, va a haber necesidad más bien de tener materiales para la construcción de terraplenes. Como es la topografía del terreno plano, no hay de dónde sacar materiales porque los volúmenes de excavación son muy pequeños. Por ahí nuestro terreno es plano y más bien tiene más depresiones. Nuestra línea de proyecto va a estar por encima, siempre. ¿Por qué no podemos utilizar directamente la superficie del terreno natural? Porque tenemos que tener una sección transversal con pendientes que nos permita el drenaje de las aguas de lluvia. Si fuera la carretera solamente una limpieza y una compactación del terreno natural, cuando llueva ese material se va a saturar porque no tiene dónde ir. Entonces lo menos que vamos a hacer es un terraplén para disponer de una diferencia de niveles para construir las cunetas laterales y para que los peraltes de la vía puedan ir desaguando las aguas de lluvia. Entonces aquí vamos a necesitar materiales para hacer esta capa de terraplén. Normalmente, como una idea inicial en la construcción de una carretera en estas condiciones, en el trópico, lo que se hace, el diseñista, es fijarse en los árboles. En los árboles queda marcado muy claro el nivel que alcanza el agua en las épocas de mayor precipitación. Ahí tenemos una mancha. Y eso nos indica
que nuestro terraplén tiene que estar encima de ese nivel hasta donde habitualmente llegue el agua en la temporada de lluvias. Entonces puede ser 1 metro, 1,5 metros, 2, etc. Entonces, ¿y aquí de dónde vamos a sacar los materiales? Normalmente lo que se hace es crear lagunas artificiales. A veces se puede utilizar terrenos que son del Estado, donde no va a haber problemas de derecho propietario, incluso en sectores que están ya distribuidos con derecho propietario, se puede llegar a acuerdos con los dueños. Entonces a los dueños les puede interesar tener una laguna artificial que sirva de bebedero a las reses. Entonces podemos ir por ahí construyendo lagunas artificiales para poder sacar el material. Entonces este material va a ir a la construcción de los terraplenes. Lógicamente esta situación se complica porque no siempre vamos a encontrar con distancias cortas estos lugares donde podemos obtener materiales. De todas maneras, las características que tiene el terreno nos están definiendo los volúmenes que vamos a tener tanto en corte como en terraplén. Además, estos volúmenes nos permiten ir definiendo el tipo de máquina y el número de máquinas que vamos a necesitar para la excavación y también para los terraplenes. Lógicamente, las características del terreno también vamos a ver su composición granulométrica, el contenido de rocas, etc. Con esa información podemos ver qué equipos son los más convenientes. Luego vamos a hacer un análisis de las condiciones ambientales que tenemos en el sitio de la obra. Principalmente nos interesa el régimen pluviométrico. ¿Cuánto llueve en un año? ¿Y qué humedad nos va a producir y durante qué tiempo en el suelo donde vamos a trabajar? No es lo mismo, por ejemplo, aquí en Cochabamba tenemos un ejemplo muy claro. No es lo mismo construir en el trópico, digamos en Villa Tumanari, Chimoré o en la ciudad de Cochabamba. Ustedes saben, Cochabamba, incluso los años cuando son lluviosos, no se llega a acumular más de 500 milímetros de lluvia durante todo el año lluviosa, pero tampoco hemos alcanzado esos niveles que permitan superar los 500 milímetros. En el trópico estamos hablando de precipitaciones pluviales que sobrepasan los 3.500 milímetros, puede llegar incluso a 5.000. Entonces esto nos muestra que la frecuencia de lluvias es mucho mayor y la incidencia en la construcción de las obras a cielo abierto ha de ser muy importante. Entonces, ¿eso qué pasa? Que nos obliga a tener días de suspensión de los trabajos. En el caso del valle, los días de demora debido a las precipitaciones pluviales ha de ser muy pocos días. En cambio, en el trópico es una gran cantidad de días. Además, en el trópico no solamente llueve en la temporada de verano, sino también sigue lloviendo en invierno. Entonces, ¿cuál es lo más negativo de las lluvias? En la construcción de los terraplenes. Si estamos construyendo un terraplén, llueve, los materiales que estamos utilizando en el terraplén se saturan. Su humedad crece hasta niveles que no son convenientes. Entonces, por una parte, vamos a esperar a que deje de llover y después vamos a esperar a que el material seque. Entonces, para que el material vaya disminuyendo su humedad, lo que hacemos es ir batiendo, lo que dicen los operadores, con la motoniveladora, o sea, llevar de un lado a otro, botar a la izquierda, botar a la derecha, de tal manera que el secado se pueda hacer más rápido. Entonces,
Cuando hagamos nuestro cronograma de trabajo, necesariamente tenemos que considerar estas interrupciones. Por ahí en Cochabamba, los días que realmente se suspende el trabajo, por ahí no pasan de 10 o de 15 días cada año, porque las lluvias no son muy intensas y tampoco son diarias. Entonces, eso nos permite convivir con las lluvias y continuar trabajando. En el trópico eso no va a ocurrir. Por ahí en años lluviosos nos obliga a suspender durante el año 60, 70 días o más, porque los suelos se han saturado y no se puede continuar trabajando. Y si queremos acelerar, lo que vamos a tener es un costo adicional de operación de los equipos, en este caso de la motoniveladora, que se ocupa de ir mezclando el material o batiendo el material para disminuir su humedad con mayor rapidez. Entonces, las condiciones ambientales tienen una incidencia importante en la organización de la obra, porque al presentar una propuesta y al establecer un plazo, necesariamente debemos considerar los días de perjuicio que vamos a tener debido a las lluvias. También otra cosa que nos interesa es estudiar el perfil de proyecto y ver si en los tramos que están considerados existen manantiales o pantanos. De acuerdo a la norma de medio ambiente, no se puede alterar las condiciones que tiene un manantial o un pantano. Los pantanos normalmente son el hábitat de una serie de aves, de peces, etc. Entonces no se puede alterar la situación original que tiene. Entonces lo que se va a producir es que se tengan que hacer rediseños en estos sectores. O sea, se van a hacer unas rutas alternativas para que los manantiales y los pantanos no sean perjudicados, no sean alterados con la construcción de la obra. Entonces eso significa cambiar el diseño geométrico de la carretera. Entonces, con estos criterios que también tienen que ver con la temperatura, las temperaturas, en el caso del trópico, donde son muy altas, van a tener también una incidencia negativa en el rendimiento de los operadores. También puede ser en las máquinas, porque los motores se van a recalentar. Y también los horarios de trabajo van a tener que ser especiales. Normalmente se puede entrar 6 de la mañana, parar a las 12 y volver a las 3 o 4 de la tarde. Entonces, va a alterar las condiciones normales de ejecución de la obra. Y al contrario, en climas muy fríos, ya también vamos a tener dificultad en el prendido de los equipos diésel. Los equipos de diésel, cuando el diésel se enfría, se vuelven más difíciles de prender. Entonces, ahí vamos a tener por ahí minutos de pérdida hasta que la máquina haya prendido y pueda calentar un tiempo. Si tienen preguntas. Una cosa importante que no se debe omitir es el tema de la construcción de caminos auxiliares. Por ejemplo, si nosotros tenemos la construcción de una vía, sería propiamente la superficie de trabajo, donde vamos a sacar los materiales excedentes que están sobre la línea de proyecto o vamos a construir los terraplenes. Pero este camino no es la vía por donde van a transitar nuestros equipos de apoyo, por ejemplo, los que van a meter combustible por donde
van a transitar para los operadores, el combustible, etc. Entonces, obligadamente lo que estamos haciendo es construir un camino auxiliar paralelo, lógicamente de condiciones más precarias, pero en todo momento tenemos que tener una vía para poder acceder a la zona del proyecto. Entonces tenemos un camino de servicio que va a ser paralelo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos necesidad de botar esos materiales? Los materiales no se van a quedar ahí. Entonces vamos a tener vertederos. ¿Y cómo vamos a llegar al vertedero? Entonces vamos a tener que construir una vía auxiliar. Luego, cuando empecemos a construir terraplenes, ¿qué va a pasar? Entonces vamos a ir dónde están nuestras fuentes de agua. El camino, pues, a varios para construir caminos auxiliares, que durante la ejecución de la vía, durante la construcción de la vía, tengamos que construir una longitud de caminos auxiliares mayor a la longitud del propio proyecto. Estos caminos van a ser lo más precarios posibles, porque el empresario va a tratar de gastar lo menos posible, pero también tienen que tener un cierto nivel de calidad, porque como van a transitar por aquí volquetas, camiones aguateros, camionetas, etcétera, si queremos conservar estas máquinas, tenemos que tener un camino que sea aceptable. Además que no solo vamos a construir la vía, sino la vamos a mantener. Como son caminos de tierra, con el paso permanente de las volquetas, el terreno se va aflojando y además se crea polvo. Entonces vamos a tener un equipo, una motoniveladora, que permanentemente va a estar mejorando el camino para que las condiciones. Entonces, es muy importante que definamos cuántos caminos vamos a construir de manera adicional. Esto es importante porque no nos pagan. En la licitación van a aparecer los volúmenes relacionados estrictamente a la construcción del camino. Por ahí vamos a ver volumen de desmonte o de excavación. Por decir algo, por ahí 1.200.000 de metros cúbicos. Pero esto es estrictamente el movimiento de tierras para construir la vía. Por ahí nos sale otra información en la licitación, el volumen de rellenos. Por ahí 780.000 metros cúbicos. Pero también estos volúmenes están referidos única y exclusivamente a los volúmenes de trabajo en la vía propiamente dicha. A la empresa que licita al Estado no le interesa cómo se construye el camino. Le interesa que se construya y que se cumpla el diseño geométrico, las exigencias técnicas, etc. Pero el constructor necesariamente para construir tiene que tener caminos auxiliares. Y estos caminos auxiliares el contratante no le paga. Pero si nosotros hacemos una buena evaluación de cuánto va a costar construir estos caminos auxiliares y mantener, podemos
incluir este costo en un concepto que se llama gastos generales. En la composición del costo hay gastos generales. Aquí en gastos generales, que es un porcentaje de la suma de los equipos o los ítems de costo directo, que va a ser excavación, terraplenes, construcción de alcantarillas, puentes, etc. Va a ser un porcentaje de la suma de los costos directos. Los costos directos son aquellos que están relacionados con los ítems que tiene la obra. Entonces, si hacemos un buen estudio, vamos a poder establecer en qué porcentaje vamos a utilizar este ítem. En gastos generales también está el salario del ingeniero. El ingeniero en el análisis de precios unitarios no aparece, tampoco la secretaria, las computadoras, el alquiler de la oficina, etc. Hay una serie de gastos que se hace para la construcción de un proyecto, que no son costos directos, sino son costos de personal de apoyo, de supervisión, etc. Entonces, todo eso hay que sumar y sacar un porcentaje. Se puede establecer un 10% y en proyectos muy complicados que están lejos de la ciudad podría llegar incluso hasta un 20%, porque aquí también se va a considerar la construcción de campamentos. Si está fuera de la ciudad, si hay posibilidades, se alquila viviendas o se construye campamentos. Y además hay que darles alimentación a los trabajadores. Entonces, ¿de dónde va a salir eso? Porque eso no va a ir a los costos directos. Entonces, necesariamente vamos a establecer dentro de este porcentaje de gastos generales. Entonces, por eso la importancia de hacer una buena evaluación de los caminos auxiliares. Si tienen preguntas. Otro tema que tiene que ver estrictamente con la parte constructiva y que no está considerado tampoco por el contratante en los ítems que se han licitado, son las conversiones que se van a dar en los volúmenes de trabajo. Cuando se hace la licitación, lo que vamos a tener es una línea de proyecto. Lo que vamos a hacer es ir excavando, hemos dicho, los lugares donde sobran los materiales. Digamos esto. Aquí aparece un volumen. Ese volumen ha sido determinado a través actualmente de información satelital, que luego se confirma con el trabajo del topógrafo. Entonces aquí nos dicen un volumen. Digamos que este volumen de excavación es igual a 2.000 metros cúbicos. ¿A qué se refiere esta información? Son 200.000 metros cúbicos de material medido en su sitio original, o sea, medido en banco, sin ninguna alteración. Por eso este volumen podemos decir que es un volumen en banco, antes de que se hayan
alterado las condiciones naturales del proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando empezamos a cortar? Entonces nosotros vamos a empezar a cortar y por ahí aquí se va a ir acumulando un material proveniente del corte, que luego vamos a trasladar a un terraplén. Entonces esto que era 2.000 metros cúbicos por efecto de la aplicación de los esfuerzos de las máquinas, del tractor o de la excavadora, lo que estamos haciendo es liberar las partículas del suelo. Al liberar las partículas del suelo, lo que estamos haciendo es incrementar los vacíos que existen entre sus partículas. Entonces, al hacer esto, lo que va a pasar es que el material va a crecer en volumen. Entonces, esto que era 200.000 metros cúbicos, después de que hemos excavado, por ahí se ha vuelto 2.200. Y este es un volumen suelto. Es el volumen que conseguimos después de haber excavado. Entonces las volquetas no van a llevar 2.000 cubos, van a llevar 2.200. Los cargadores frontales no van a cargar 2.000, van a cargar 2.200. Incluso la productividad de la máquina de excavación, que por ejemplo sea el tractor, vamos a medir después de que el material ha sido excavado. Vamos a sacar el volumen de excavación ya en material suelto. Entonces aquí el volumen en banco, tal como está en el terreno natural, al excavar se ha vuelto un volumen suelto. Y si nosotros aquí tenemos un terraplén dentro de la continuidad del proyecto y decimos este material va a ser utilizado en este terraplén. Entonces este material, que primero era en banco, luego ha sido suelto, va a ir a los terraplenes. Y en el terraplén, empezando de abajo, en capitas de 30 centímetros, vamos a ir compactando. Entonces esto que era 2.000 en banco, 2.200 en estado suelto, cuando hemos llegado a compactar, porque al compactar, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el proceso inverso a excavar. Estamos eliminando los vacíos. Eliminamos los vacíos para aumentar la densidad del material y para que sea más resistente. Por lo tanto, el volumen que hemos traído, que era 2.200 en sueldo, por ahí se ha convertido solo en 1.800. Después de compactar, porque hemos eliminado los vacíos. Entonces, este va a ser un volumen compactado. Entonces, este proceso de conversión de los volúmenes de banco a suelto y de suelto a terraplén, el contratante no le interesa para nada. Solamente son detalles constructivos que tiene que tomar en cuenta el constructor, porque no puede decir esto, nos dice que es 2.000 y voy a trasladar 2.000 metros cúbicos. Aquí dice que es 1.800, entonces de aquí voy a sacar 1.800 y voy a poner aquí. Eso no es así. Entonces necesariamente hay que considerar estas variaciones que se dan en el volumen. Es la misma cantidad de material que va a tener 3 tipos de volumen, de acuerdo al estado en que se encuentre. Muchos de los ingenieros, este proceso de incremento del volumen dicen esponjamiento, el material se ha esponjado. Esponjado quiere decir que ha aumentado de volumen. Al cortar, el material se esponja y se crece el volumen. En este caso hemos visto que crece de 2.000 a 2.200. Si tienen preguntas. Nada.
Entonces, para poder nivelar y saber cuánto se ha esponjado el material, arriba, si nosotros queremos saber cuánto ha sido el incremento de volumen, vamos a utilizar factores. El factor volumétrico, justo el factor que nos evalúa el crecimiento, el incremento de volumen, y ha de ser igual al volumen suelto sobre el volumen en banco. O va a ser los metros cúbicos en banco sobre los metros cúbicos sueltos. Entonces decíamos que vamos a tener factores de conversión. Primero el factor volumétrico. Que es la relación entre la densidad suelta entre la densidad en banco. Estos valores podemos obtener en el laboratorio. O va a ser la relación del volumen en banco sobre el volumen suelto. Y siempre va a ser menor a 1. El factor volumétrico va a ser siempre menor a 1. Luego tenemos el factor de compactación para relacionar la disminución del volumen como resultado del trabajo de las máquinas de compactación. Entonces, esto ha de ser igual a la densidad en banco sobre la densidad compactada. O también el volumen compactado sobre el volumen en banco. Y también su valor siempre ha de ser menor a 1. Entonces, con estos factores podemos ir compatibilizando los volúmenes de trabajo para que la producción y el rendimiento de las máquinas estén en el mismo tipo de volumen. Y lo que decíamos, que a los ingenieros les gusta hablar de factor de esponjamiento o solo esponjamiento, ha de ser el inverso del factor volumétrico. Entonces sería igual a la densidad en banco sobre la densidad suelta. O también el volumen suelto sobre el volumen en banco. Y su valor siempre ha de ser mayor a 1. Porque al cortar estamos incrementando el volumen. Si tienen preguntas. Nada. En el transcurso de esta semana voy a poner en el Classroom los documentos que vamos a utilizar en el desarrollo de la materia. Entonces, para no ir muy rápido, vamos a quedar ahí, pero es importante que hagan algunas preguntas. No hay nada, anímense a ver. Bueno, entonces como no hay preguntas, vamos a quedar ahí y seguimos el día de mañana. No se olviden que a partir del 22 de marzo, la clase que corresponde al día martes 6:45 va a ser presencial. Buenos días, que les vaya bien. Buenos días a todos, hasta el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge, que le vaya bien. Hasta mañana.